Hola Vino Nuevo, qué gusto tenerte a través de nuestros medios. Deseo que prepares tu corazón para recibir la palabra que Dios tiene para ti. Bienvenido. No sé cuántos acá me conocen, pero los que no me conocen quiero contarles algo de mi vida. Cuando empecé en los caminos del Señor, Dios empezó a despertar mi corazón un amor por los niños. Y, y empecé en la iglesia a servir en el ministerio de niños y a trabajar con los niños, a ser maestra de niños. Y cuando empecé a trabajar con ellos me encantó muchísimo, me encanta, a mí me encantan los niños, me encantan los niños, pero algo que pude darme cuenta es que yo les conocí todo. Uno a los niños les conoce todo. A veces cuando estamos trabajando con los niños uno ve que hay unos que dicen esto es mío, entonces uno dice que compartas, no, esto es mío. ¿No les ha pasado que cuando están chiquitos esto es mío? Otros son temerosos, a otros les cuesta relacionarse, les cuesta compartir, les cuesta hablar. Cuando les coloca uno, los pone uno a hablar, no, como que no, yo no me coloque a mí, yo no quiero hablar, yo no quiero hablar. Y en el ministerio de niños me pude dar cuenta de eso, de sus reacciones al llamarle la atención, como muchos inclusive eran agresivos, violentos, cuando se les llamaba la atención. Y tuve también la oportunidad, el Señor despertó mucho en mi corazón, unas casas que tiene ICBF, que son lugares de paso, donde llevan niños que los toma el ICBF y los tiene ahí porque los papitos están o en drogas o están en la cárcel o están pasando diferentes situaciones. Y cuando estuve allá me enamoré de esos chiquitos, porque son niños con tantas falencias, con tanta necesidad, que cuando yo llegaba ellos me cogían de la pierna, no me soltaban, querían estar ahí agarrados todo el tiempo. Cuando me iba a ir no quería que me fuera, ellos estaban. Este lugar de paso, llegaban allá niños en familia, o sea, como hermanitos, y me daba cuenta también de cómo los hermanitos tomaban, o sea, el hermanito mayor tomaba el papel, el rol de papá. Entonces, allá no podía llegar un niño solo, tenían que llegar siempre como hermanitos, tenía que ser un grupo de hermanitos, porque si llegaba uno solo, pobrecito, los demás se le iban encima. Entonces, me podía dar cuenta de eso, de cómo aquellos que quizás conocí 3 niños, era uno de 2, el otro tenía como 4 y el otro tenía 6, y el de 6 parecía un papá, era el que, mejor dicho, estaba pendiente, todo, pero veía tantas falencias, tanta necesidad, y cuando estaba allá ellos no querían, ellos me veían y esos saltaban, gritaban, me cogían. Era tan bonito ese tiempo, y he trabajado, y algo que Dios ha inquietado el corazón con el ministerio de maestros, de niños, es estar pendiente de ellos, es ver que muchas cosas, porque cuando uno los ve tantas falencias, ve tanta necesidad, ve tantas situaciones. Por eso nosotros como iglesia hemos venido desde el año pasado trabajando talleres constantemente con los padres e hijos, porque es necesario que como padres veamos lo que sucede en el corazón de nuestros hijos, y cómo de pequeños hay tantas cosas que uno dice, no, pero este chiquito no tiene nada. No, tantas cosas que suceden desde niños, tantas cosas que uno cuando es niño absorbe tantas cosas, experimenta, es vulnerable. Y quiero por eso que vayamos a Romanos 11, 16, 17. Romanos 11, 16, 17, porque me parece tremendo este versículo. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Y dice: si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias, también se consagra toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y este versículo muchas veces quizá lo hemos utilizado en el tiempo de inicio de año en las primicias, porque dice, si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicia, o sea, lo primero, si lo primero se entrega, si lo primero es bueno, si lo primero es grande, si lo primero es rebosante, todo lo demás va a ser así. Pero aquí dice, si la raíz es santa, también lo son las ramas.
Y yo quiero que lo cambiemos. Si la raíz es sana, también lo serán las ramas. Si la raíz. Y cuando el Señor es tan perfecto que siempre nos compara como un árbol. Él siempre nos compara como con un árbol y dice, si la raíz, depende de la raíz, cómo crece, vamos a ver esos árboles grandes, hermosos, ¿cierto que sí? Dice, si la raíz es sana, también lo son las ramas. Y algo que he podido darme cuenta es que desde el momento en que nosotros estamos desde el vientre de la madre, vamos a vivir circunstancias, heridas, traumas, muchas cosas. ¿Por qué? Porque desde el vientre, estando en el vientre, nosotros vamos a experimentar todo lo que la mamita está viviendo. Si la mamita está con temor, con miedo, si la mamá está triste, si está alegre, si está feliz, todo un bebé lo va a ¿qué? A percibir, lo va a sentir. Todo, si todo lo que siente la mamá, el bebé lo va a ¿qué? A sentir. Y creo que todos fuimos concebidos, estuvimos durante 9 meses en un vientre y ahí pudimos vivir muchas cosas, muchas circunstancias. Dice la palabra, dice un estudio que los primeros 7 años de un niño son supremamente importantes, pues en esa etapa se establecen los fundamentos para su estabilidad emocional, física y espiritual. Durante los primeros 7 años se establecen los fundamentos a nivel emocional, a nivel espiritual y a nivel físico. Durante esa etapa el niño puede quedar marcado o para bien, o para qué, o para mal. Y por eso el Señor no se equivoca en muchas veces compararnos con un árbol. Dice, si la raíz es ¿qué? Es buena, ¿qué va a pasar con las ramas? ¿Qué va a pasar con el fruto? Pues el fruto va a ser bueno. Y todos, mire, es que todos, cuando el Señor es tan perfecto que todos los que estamos acá, todo ser humano, nace con necesidades básicas. Todos nacemos con necesidades básicas, como la necesidad de darle importancia, de sentirse un niño importante. Si un niño se siente importante, si de niños nos sentimos importantes, ¿sabe qué se construye? La autoestima. Cuando de niños nos dieron importancia, eso de que vas a hablar y te dejan hablar, te escuchan y no te callan, ahí se está construyendo la autoestima, se está inmediatamente construyendo el autoestima. Cuando uno le pone atención a un niño, él va a sentirse importante, pero si no se pone la atención a un niño, ¿qué pasa? El niño va a querer llamar la atención, entonces la llama ¿cómo? Actuando mal, haciendo cosas como no las tiene que hacer. A través de su mal comportamiento, él quiere llamar la atención. ¿Pero por qué a través de su mal comportamiento? Porque quizás cuando estaba hablando, quizás cuando estaba buscando, no le estaban poniendo atención. Entonces, son esas necesidades básicas que como seres humanos, que nacemos y empezamos a crecer, son esas necesidades básicas que necesitamos. La necesidad de seguridad, de sentirse uno protegido, de sentirse uno cuidado, de sentirse amado en casa, de sentirse protegido en casa. Pero si yo en mi casa no me siento seguro, si yo en mi casa siento temor, ¿cómo voy a crecer? Voy a crecer como una persona insegura, llena de temor, llena de miedo. Esas son las necesidades básicas que como seres humanos nosotros necesitamos. La necesidad de aceptación como padres, nosotros tenemos que respetar al niño, siempre la aceptación. Si los niños no se sientan aceptados, ellos van a tener rechazo en su corazón. Cuando un niño se siente aceptado, aprende a aceptar a sí mismo. Cuando un niño no se siente aceptado, pues siempre va a estar el rechazo detrás de él. Siempre va a estar el rechazo detrás de él. La necesidad de amar y ser amado. Yo creo que la mejor arma que uno puede tener en las manos es el amor. El amor es la mejor arma que nosotros podemos tener. Y por eso esta charla se llama Sanando nuestras raíces. Les estoy hablando de cómo desde el vientre nosotros todo lo experimentamos, todo lo sabemos, todo lo percibimos, y cómo desde el vientre podemos empezar
a percibir cosas y cómo eso marca nuestras vidas. Por eso hoy quiero que este tema que estamos trabajando en esta serie de reparar lo roto, este título para que lo coloque dice sanando nuestras raíces, sanando nuestras raíces. Y por eso el Señor dijo, si la raíz es sana, las ramas y el fruto van a estar ¿qué? Sanos. Por eso les hablo de esa necesidad de importancia, esa necesidad de protección, esa necesidad de seguridad, de amar y ser amado, la necesidad de los elogios, de poder elogiar, de poder resaltar las cosas bonitas. Yo no sé, pero yo quiero que ustedes piensen un momento cuando ustedes estaban niños, cuando estaban pequeños. ¿Cómo fue el trato? Si tal vez hubieron elogios, si tal vez había esa protección, te gustaba estar en casa, si te decían te amo. Esas necesidades, la necesidad del perdón, esas son necesidades básicas que todo ser humano desde que nace necesita. Y esas necesidades, si son suplidas en los 7 años, va a tener una percepción muy diferente a aquel que quizás esas necesidades no las tuvo. Porque cuando esa necesidad del perdón, de poder perdonar, ¿cuántas veces uno falla? Pero quizás de niño, perdón, no te perdono. Si ese niño crece escuchando no te perdono, ¿cómo va a ser de adulto? No va a perdonar. ¿Por qué? Porque de niño no se le extendió el perdón, no se le dio el perdón. Y esas son las necesidades, la necesidad del perdón, la necesidad de la disciplina. Y ustedes van a decir, uy, no, sí, la disciplina, es necesario los límites. Cuando hay límites, yo le estoy diciendo a mi hijo te amo, o me están diciendo a mí te amo, porque es necesario la corrección, es necesario los límites, es necesario decir acá, hasta acá es necesario formar a través de esos límites. Lo que pasa es que muchas veces se pasa al otro lado cuando viene la violencia, cuando ya es agresivo, cuando vienen los golpes, cuando ya pasamos. Pero si a un niño no se le establecen límites, no se le establece una disciplina, un niño va a crecer pensando que no se le ama. Podemos crecer pensando que nadie, no podemos hacer lo que quiera, entonces vamos, o sea, nadie se preocupa por mí. Por eso es necesario, dice, el padre que ama a su hijo, ¿lo qué? Lo corrige. Por eso es necesario. Entonces, mire tan tremendo estas necesidades básicas. Y si ustedes miran, piensen un momento, ¿cómo fue su niñez? ¿Cómo fue si tal vez estas necesidades básicas fueron suplidas? La necesidad de sentirse amado, la necesidad de la seguridad. ¿Sabes qué es tremendo? La seguridad, esa protección, esa seguridad. Pero cuando uno de los dos, quizás crecimos sin un papá o sin la mamá, eso trae inseguridad. O si tal vez empezamos a cambiar de lugares de ciudad o de colegios, o empezamos a cambiar rápido de barrios, eso también trae inseguridad. Piensen ustedes cómo fue su niñez, cuántas cosas pasamos, si hubo esa protección, si hubo ese amor. Y por eso yo quiero que miremos y nos miremos un momento y pensemos cómo desde el vientre, con quién crecí, si crecí con mi papá, con mi mamá, si quizás en el colegio alguien me marcó, si quizás alguien invadió mi parte sexual, si quizás alguien me marcó y en mí entró temor, miedo. Porque mira que lo que dice, si la raíz es sana, las ramas serán sanas. Yo pensaba un momento y a veces uno no, como que uno dice no, eso ya pasó. Pero si ustedes miran la vida de Hitler, un hombre que quiso matar a muchos israelitas, yo creo que eso no pasó de repente. Eso no sucedió de repente que Hitler dijo, es que odio a los israelitas, odio a los judíos, sino que algo pasó cuando estaba de niño. Algo lo marcó cuando quizás estaba de niño y eso entró en su corazón,
que fue creciendo, 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 hasta el punto de llegar y querer destruir una nación. ¿Qué días escuché el caso de lo que pasó con este joven en Suba? Y había como un dato que decía un psicólogo y él decía, ¿dónde estaba la mamá? El papá era militar, pero la mamá, ¿qué estaba pasando? ¿Qué estaba sucediendo? Y quizás muchas veces no vemos que ahí los primeros 7 años son fundamentales en nuestra vida y no nos damos cuenta, o no, nuestros padres o nosotros viceversa, no nos damos cuenta de muchas alarmas que nuestros hijos tienen, a veces cuando son violentos, a veces cómo actúan, porque toman esas reacciones y las dejamos pasar así como si nada. Y es un momento donde lo que el Señor dice, si la raíz es sana, lo demás va a ser sano. Un violador no fue que de repente fue violador. Cuando se mira y se estudia lo que pasó con estos grandes violadores, con estas personas que hicieron tanto daño, cuando miran sus inicios fueron violados, abusados, y por eso llegó a dar un fruto así. Y hoy por eso quiero hablarles de cómo sanar nuestras heridas, porque siempre hay un inicio, y el inicio está desde que estuvimos en el vientre hasta los 7 años. Esos 7 años marcaron nuestras vidas. Estos 7 años son la respuesta de las decisiones que quizás tomamos o de las decisiones que quizás no hemos tomado. Esos 7 años son los que han marcado y quizás nos han frustrado en muchas cosas de temores y de miedos. Y por eso yo quiero hablarles de cómo sanar, el poder sanar. Porque a usted, no sé si a ustedes les ha pasado, quizás a mí me ha pasado, que uno dice, pero me ofrecieron esto y ¿por qué no lo acepté? ¿Por qué terminé tomando una decisión así? Y a veces se frustra uno, ¿no les ha pasado? Que uno dice, pero me ofrecieron esto y yo dije no. ¿Por qué? Pero es porque hay raíces. Mire que cuando yo el Señor me empezó a usar a predicar, yo predicaba y cuando me bajaba yo decía, soy la peor, no sirvo para nada, y me daba tan duro cuando cantaba, yo decía, mi voz es horrible, no sirvo para nada, pero Dios tuvo que llevarme a que me mirara hacia adentro, porque eso de que siempre, ¿quién es el que más duro se da si no es uno, sí o no? ¿Quién es el que más como que se detalla todas las cosas? A veces yo le pregunto, le digo, esposo, y él me dice, esposo, porque uno se da durísimo, pero es por eso, porque hay cosas que lo marcaron a uno desde el vientre hasta los 7 años. Hasta los 7 años. Y yo quiero que lo primero que vamos a hablar es, lo primero vamos a identificar. Yo quiero que podamos identificar qué pasó en nosotros. Por eso es tan importante identificar las heridas producidas en nuestra niñez. Esas heridas producidas en nuestra niñez porque tal vez quizás no fueron suplidas estas necesidades básicas que yo inicié diciéndoles el que nos hubieran la necesidad de la importancia, la necesidad del elogio, la necesidad del amor, la necesidad del perdón. ¿Cómo identificar qué fue lo que pasó? ¿Cómo ha sido nuestra vida? ¿Cómo fue nuestra niñez? O quizás cómo otros externamente nos dañaron y los lastimaron. Y eso ha hecho que en este tiempo quizás somos personas conflictivas, nos cuesta perdonar, nos cuesta ser confiables, somos muy desconfiados, colocamos siempre como esta persona, quién sabe con qué viene, con qué intenciones, sí, somos muy prevenidos. Mire lo que dice Mateo 7, 16 al 17. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así
todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos ¿qué? Malos. Y cuando yo pensaba en esto, yo le decía, el Señor me trajo a Moisés. Imagínense, Moisés, les quiero contar un poco, no vamos a estudiar sobre él, pero Moisés nació en un momento, en una época y en un tiempo donde el faraón, el rey, como decir el presidente, el que gobierna, el que tiene la autoridad, dijo, no quiero más que puedan nacer niños hebreos, que sean varones. Todo bebé que sea masculino, que sea hombre, de inmediatamente ¿qué? Mátenlo. Eso fue la orden. Y dice que en ese tiempo, en esa situación, en esas leyes, en ese edicto que se había levantado, que toda judía, toda hebrea que estuviera embarazada, si era niña, que viva, si era niño, que muera. Pero en ese momento fue concebido ¿quién? Moisés. Fue concebido ahí. ¿Se pueden pensar qué fue lo que vivió la mamá? Yo creo que yo embarazada y que digan, no, aquí si el bebé que vas a tener es niño, va a morir. ¿Cómo crecieron esos bebés dentro del vientre de su mamá? Asustados, temerosos. ¿Por qué? Porque la mamá estaba asustada, estaba temerosa, estaba llena de miedo. Así estaba la mamá, asustada, temerosa y llena de miedo. Después, ¿qué le pasó? Lo tuvo. ¿Cómo lo tuvo? A escondidas. Y dice que 3 meses, eso está en Éxodo 1 y 2, 3 meses lo ocultó. Y el ocultarlo, piensen un momentico, lloró el niño y ¿qué hicieron? Yo creo que iba a llorar y le tapaban la boca para que no llorara. Lo tenían ahí como si no existiese, como que aquí no nació ningún niño. Y un niño que cuando uno no sabe dice, ay, la vecina tuvo niño, ay, por la noche se la pasó llorando, ay, ¿cierto que sí? Paulita, que lloran, que una cosa, porque un niño no sabe en qué casa hay un niño porque es fácil detectar dónde hay un niño. ¿Usted se imagina cómo creció Moisés? Tapándosele la boca, haciendo como si no existiera. Después de eso, imagínense, miren la vida de Moisés. Después, dice que ella tuvo que enviarlo ¿en dónde? Y ella hizo como una barquita, como una canastica y lo mandó ¿por dónde? Por el río. El sentirse que lo abandonado porque lo soltaron y se fue del río. O sea, pensar, un bebé lo mandan en el río, dirá, ay no, él no siente. No, si desde el vientre uno está percibiendo las cosas, y yo le digo que sí. Imagínense que yo estaba embarazada de Manuela y ya tenía como unos 8 meses, como 8 meses y algo, y mi esposo tuvo que salir y viajar. Y vivía en el último apartamento y mi apartamento tenía como un patio, como una terracita pequeña que daba con el otro apartamento. Y en el otro apartamento vivía una familia que tenía un hijo que era todo metalero y le gustaba. Entonces, ese fin de semana mi esposo tuvo que viajar. Y preciso, la familia de allá, los papás se fueron y dejaron a este muchacho allá en la casa. Resulta que ese día yo me quedé, yo estaba con Edgar pequeño y Tatiana pequeña. Y yo me quedé y en mi habitación era la que tenía así contiguo, o sea que la terraza de ellos era fácil de pasarse hasta al otro apartamento. Y yo estaba ahí, me acosté a dormir y cuando ese muchacho hizo una fiesta, hizo una música metalera y era así, estaban enloquecidos. Cuando yo empecé a escuchar, pasémonos y yo, ¡ay! Yo sangre de Cristo, yo Dios mío, yo dije Dios mío, claro, porque cuando este muchacho estaba, yo no sé si había metido droga, no sé, estaban drogados porque consumían, nosotros muchas veces orábamos allá, consumían eso, hacían unas cosas terribles, y él empezó a decirle, pasémonos. ¿Usted qué cree que qué pasó? Yo me asusté y mi barriguita temblaba, Manuela adentro, eso se movía así, literal temblaba. Resulta que yo bajé, hablé con el citófono, le dije a los porteros, en todo caso, gracias a Dios, esa noche mi hermana vivía en el bloque de al frente y pude irme para allá y pudieron evitar de que ese muchacho se iba a pasar al apartamento, pero en ese momento en mí entró mucho temor. ¿Y en quién más entró temor? En mi hija. ¿Sabe por qué? Porque a esa hora duré hasta que la tuve. Yo oraba, ponía la mano sobre la barriguita, pero a esa hora que pasó eso, que en mí entró ese temor, mi barriguita empezaba a temblar,
temblaba, temblaba. Y yo colocaba las manos y le decía, Señor, desata paz, desata paz, desata paz, desata paz, desata paz. Porque fue un susto muy terrible. Yo dije, esos pelados se meten, quién sabe qué me hacen, drogados. Pero así como yo sentía que temblaba mi estómago, y todos los días a esa hora, ¿cierto, esposo? Mi esposo llegó y me colocaba la manita y él empezaba a orar, porque literal, mi hija a ese momento, en esa hora que fue lo que sucedió, empezaba a temblar y la barriguita se movía. O sea, el temor que entró en ella. Entonces piensen ustedes en Moisés, el vivir escondido, tapado, el sentir que su mamá estaba asustada, todo eso. Dice que después fue enviado a la barca, pero no quedó ahí. Dice que bueno, vino la hija de Faraón, lo tomó, pero escuchen muy bien qué pasó con la hija de Faraón. Ella dijo, bueno, yo lo voy a tener, pero ¿sabe qué? Cuídemelo usted. Entonces lo mandaron para el pueblo hebreo para que lo tuvieran allá. Imagínense, ese niño creció. Unos días estaba en la casa de ¿qué? Del Faraón. Y otros días estaba en la casa de ¿quién? De los hebreos, donde la persona que lo estaba criando, que era la mamá. Dice, estaba un día en un lado, otro día en el otro. Usted se imagina, en un lado le enseñaban, mire, Dios es esto, Dios tal cosa, mire, usted tiene que temer. En el otro lado le decía, haga lo que quiera, eso usted haga tal cosa, mire los dioses que tenemos acá. Y si lo traemos acá, quizás muchas veces si vivimos con padres separados, en un lado está una mamá queriendo formar, en el otro está queriendo hacer otra cosa. Eso le pasó a Moisés. Por eso cuando Dios lo llamó para usarlo, cuando yo me puse a estudiar el libro de él, no lo traigo acá a colación para este punto, pero no es el tema central, sino es para que ustedes puedan identificar. Él siempre le dijo, Señor, yo no sé hablar bien, no me van a creer. ¿Quién me va a creer? Cuando el Señor le dijo, mira, te voy a enviar para que seas tú el libertador, él le dijo, ¿quién me va a creer? O sea, ¿quién soy yo? ¿Qué voy a hacer? Y el Señor le decía, mira, ¿qué es lo que tienes en la mano? Una vara. Mira, esta vara la voy a convertir así. Y él aún viendo los milagros, viendo las cosas tan bonitas que el Señor hizo, el Señor le dijo, coloca la vara en el piso. Y dice que la vara se volvió una culebra, una serpiente. Después le dijo, tómala. Él pudo ver cosas sobrenaturales, pero ¿qué había en él? Temor. ¿Qué había en él? Miedo. ¿Por qué? Porque después volvió y le dijo, ahora ve. Y él le dijo, no, Señor, es que yo no sé hablar, soy tartamudo. Tanto dice, hay un versículo que dice que se llenó tanto de temor y de miedo, el Señor se llenó de tanto mal genio que le dio chispa y le dijo, entonces vaya, dígale a su hermano y entre los dos hablen. ¿Por qué? Porque creo que los mayores gigantes que hay en nuestras vidas no son los que están afuera, sino los que están ¿dónde? Adentro. Por eso dice este versículo, por sus frutos los conoceréis. Si en mí, así como le pasó a Manuela, que tuve un momento, un susto tan fuerte y en mi barriguita temblaba, ¿cuánto temor puede entrar en ese momento? Ahora piensen ustedes cómo fue el embarazo de su mamá, cómo fue el momento de tenerlo, cómo fue cuando nació. Quizás sí estuvo el papá, estuvo la mamá, no la estuvo. Pero cuántas cosas quizás nosotros vivimos desde el momento que estuvimos en el vientre de nuestra mamá hasta los 7 años que nos marcaron. Y que quizás hoy somos lo que somos por esos 7 años. Y tomamos decisiones las que tomamos por eso que marcó nuestras vidas. Y yo les pregunto a ustedes, ¿con quién? No me contesten, ¿con quién creciste? ¿Tú te sentías importante en casa? ¿Te dejaban ayudar? ¿Creían en ti? ¿Tus papás asistieron a tus reuniones en el colegio? ¿O no asistieron en esos momentos a las reuniones? ¿Algún papá estuvo ausente? ¿Tenías padres dominantes que no te dejaban hablar y te callaban todo el tiempo? ¿Tuviste que vivir y crecer en medio de peleas y golpes? ¿En el colegio te pusieron apodos? ¿Se burlaron
de tu aspecto físico? ¿O tenías algún defecto y se burlaron de eso? ¿Qué frase? Yo pienso en un momento, mire, para ser sano se necesitan 3 cosas. Primero, tenemos que identificarnos, y yo oro, y quiero que cierren sus ojitos ahí, te coloque la mano en el corazón y le diga: Señor, por favor, tráeme a memoria qué cosas yo viví desde niña, si fui marcada con palabras negativas, o cuál fue la palabra que siempre me dijeron: no sirves para nada, eres un estorbo, todo lo haces mal. Que le puedas decir: Espíritu Santo, muéstrame. Tú podías, ahora sí pónganme en atención acá, tú podías ser sincero y poder contar las cosas a tus padres, ser vulnerable y contar las cosas que tú vivías, las cosas que sentías, o te tenías que callar y comerte eso. ¿Te golpearon tanto que te marcaron? Porque todas esas cosas marcan y es necesario identificar. Mire que Faraón representa a Satanás y Faraón quiso primero matarlo antes de que naciera. Acuérdese, dice que Moisés iba a nacer, pero había un edicto que tenía que morir, que todo niño que naciera hombre iba ¿a qué? A morir. Entonces, si no logra abortar, que aborten, o matar a un bebé en el vientre, él va a tratar de dañarlo desde el momento en que nace. Cuando no se suplen estas necesidades básicas, cuando tal vez en la casa hay carencia de amor, cuando tal vez en la casa hay carencia de elogios, porque si muchas veces no se elogia lo que se hace, si tú dices saqué las mejores notas y nadie, pero si tú haces algo mal, si tú presito te sale una mala nota, ay sí te van encima, esas cosas marcan en nuestro corazón y es importante identificar, porque eso es el resultado de tal vez me cuesta relacionarme con las personas, me cuesta creer en mí mismo, me cuesta confiar en los demás, me cuesta, inclusive termino haciendo lo que me hicieron a mí de niña, se lo termino haciendo ¿a quién? A mis hijos, porque lo empiezo a replicar en ellos. Que si me castigaban durísimo porque me iba mal en las notas y cuando me enseñaban las matemáticas me pegaban, yo también hago lo mismo. Termino replicando eso, termino haciendo eso, esos temores y esos miedos. Entonces lo primero es ¿qué? Identificar. Lo segundo es perdonar. ¿Y sabe cuál es el camino a la sanidad? El perdón. Y mire lo que dice Colosenses 3:13. Dice, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen. Si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Y tremendo, porque Dios ya nos salvó. Nosotros conocimos al Señor, lo reconocemos como nuestro único Salvador y Él nos salvó. O sea, nosotros ya tenemos la salvación. Pero nosotros tenemos la salvación, pero no, si no perdonamos, no vamos a ser sanos nunca. Si nosotros no perdonamos, nunca vamos a ser sanos, porque el camino a la sanidad es el perdón, es el perdón. Y el perdón es una decisión, porque si yo perdono, mis emociones van a sanar. Si yo no perdono, no voy a sanar nunca y siempre voy a tener argumentos contra el uno, contra el otro. Y lo tremendo es que cuando uno no perdona, mire cómo se vuelven. ¿Usted se ha visto un cuerpo espín? ¿Sí? O sea, cuando uno no perdona, es tan sensible que cualquier cosa le puede ofender. Pero tiene unas púas tan largas que hace daño a los demás. Entonces vaya usted ahora a hacer un cuerpo espín a ver si no sale lastimado. A veces uno puede ser un cuerpo espín, que uno es muy sensible con todo lo que le hagan. O sea, si le hacen nada, si le dicen cualquier cosa, yo me pongo de mal genio.
vaya, abrácelo. Y si no, termina haciéndole daño. ¿Por qué? Porque esa misma falta de perdón llena tanta de amargura que termina uno haciéndole daño ¿a quién? A las demás personas. Fácilmente uno daña, fácilmente uno hiere. Pero ¿sabe por qué? Porque eso falta perdón. El perdón es el camino a la sanidad. Y muchas veces vienen esos pensamientos, pero yo ¿por qué voy a perdonar? Si esa persona me hizo tanto daño, yo le voy a pagar con el látigo de la indiferencia, con el látigo del rencor. ¿Sí o no? ¿No les ha pasado? Que uno dice, yo no voy a perdonar, lo voy a poner a sufrir. Pero ¿quién es el que más daño se hace? Cuando uno no perdona, tiene atado a la otra persona ahí al lado, porque se levanta pensando en esa persona, se acuesta pensando en esa persona, la tiene atada. Y son pensamientos que vienen ¿para qué? Para que uno no sea libre, para que uno no sea sano, para que uno no pueda ser sano. Ahora, hay otra mentira que viene que uno piensa y dice, no, es que si yo perdono, me la sigue montando, me la sigue velando, me sigue dañando, eso se sigue aprovechando de mí. ¿Yo qué voy a perdonar? No, yo no perdono. Y uno no termina perdonando, pero es necesario perdonar. Cuando yo era niña, yo tuve muchas heridas por mi papá, en medio de sus falencias, porque uno termina, por eso les digo, cuando a uno le hacen daño, uno termina haciendo lo mismo, replicando lo mismo. Y yo tuve muchas heridas con mi papá. Y un día cuando yo conocí al Señor, el Señor me mostraba y me decía que mi papá había sido golpeado, maltratado, dañado, y colocó en mí mucho amor. Y ese amor y ese perdón me ha llevado a estar tan pegada a Él en este tiempo. O sea, desde que Dios empezó a sanar mi corazón y empecé a verlo con otros ojos y empecé a perdonarlo y empezó esa restauración entre los dos, empezó a haber una transformación. Y mi papá es alguien que le encanta, inclusive ayer que me cantaron el Happy Birthday, yo estaba en cumpleaños y me cantaron el Happy Birthday ayer y yo estaba al lado de mi mamá y entonces me sentaba al lado de mi mamá, mi papá me miraba y me decía que lo abrazara a él porque se pone celoso si no lo abrazo. Pero ha sido esos tiempos tan bonitos de restauración, porque cuando uno decide perdonar, se da la oportunidad de restaurar tal vez con la persona que ha tenido metros. Y casi siempre uno dice, pero es que yo no perdono a mi papá, yo no perdono a mi mamá, es que usted no sabe lo que me hizo. ¿Y qué hace usted congelado en el tiempo de no perdonar? Si uno no perdona a esa hermana que le hizo daño, a ese que le dañó, que le difamó, usted quedó estacionado en esa época, usted quedó ahí paralizado en esa época de no perdonar. El Señor nos dice, perdona así como yo también, ¿qué? Te perdoné. Y uno dice, no, yo perdoné. Y cuando habla, a veces yo hablo aquí con varias personas y dicen, pero es que me hizo esto, pero es que tal cosa. ¿Por qué? No lo ha perdonado. Porque si yo perdono y tomo la decisión de perdonar, yo no me voy a acordar de todo eso pasado, sino tal vez digo, no pasó esto, pero bueno, yo lo perdono. ¿Por qué el Señor decía 70 veces 7? Porque en mí ya debe estar ese hábito de perdonar. Si yo perdono continuamente va a ser fácil, pero si soy una persona que con cualquier cosa me delica, que con cualquier cosa, es porque tengo acá cosas que no he entregado y eso me está haciendo daño. Es necesario perdonar, es necesario soltar, es necesario que este tiempo ahorita que vamos a orar, usted le pueda decir, yo tengo que soltar esto que me marcó, quizás de mi papá, quizás de mi mamá, quizás de una hermana, quizás de un tío, quizás de alguien o de una profesora que me dañó, porque eso lo marca. Un profesor lo marca a uno. Yo me acuerdo cuando estaba niña y un profesor se burló de mí y después a mí me daba pena hablar, me daba pena todo, me ponía roja. ¿Por qué? Porque un profesor me marcó de niño. Entonces es necesario perdonar. Y lo tercero, entonces lo primero es que identificar. Vamos identificando. Lo segundo, perdonando. Y lo tercero, implantando. Y me parece tan bonito el siguiente versículo que están ahí en Romanos 11:17. Mire lo que dice. Romanos 11:17, nueva versión internacional, lo voy a leer. Dice, ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú, siendo de olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas.
ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Tremendo, dice, ahora, dice, has sido injertado entre las otras ramas, ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Mire qué tremendo, porque busqué injertado. ¿Usted sabe qué significa injertado? Dice piel, hueso o otro tejido sano que se toma de una parte del cuerpo y se usa para reemplazar el tejido enfermo o lesionado. Mire que esta palabra dice tú, aquí le habla el Señor, dice tú, olivo silvestre. Yo me puse a averiguar hay dos clases de olivo. Hay el olivo que es el verdadero, pero hay un árbol que se llama olivo silvestre, que es más pequeño, no da las mismas aceitunas, el mismo color, es más pequeñito, y por eso el Señor se refiere, tú, olivo silvestre, ahora vas a ser injertado en mi olivo. En mi olivo representa ¿a quién? A Cristo. Cuando somos injertados en Él, cuando somos tomados y empezamos a ser parte de Él, dice, por eso, dice acá, participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. ¿Qué estábamos hablando? Dice, si la raíz no está sana, los frutos no van a ser sanos, ¿cierto? En nuestras fuerzas quizás muchas veces hemos tratado de sanarnos y no hemos podido. Pero mire que el Señor dice, bueno, tú, olivo silvestre, yo te voy a tomar, te voy a injertar y ahora te voy a alimentar con mis raíces. ¿No le parece hermoso? Mire lo que dice Romanos 6:5. Nueva Biblia, dice, pues fuimos injertados en Cristo. Cuando Él murió, de la misma manera participamos con Él en su resurrección. ¿Sabe qué hace el Señor? Él coge y nos injerta en Él, y en Él su misma presencia es la que nos sana. Su misma presencia es la que viene. Entonces es ahí donde quizás el enemigo ha querido decirnos no sirven para nada, usted es un fracasado, nada le sale bien, pero el Señor puede ser, quizás si yo te digo a ti, que tú dices no, pero yo investigué sobre mi vida, mi mamá nunca me quiso tener, mi mamá trató de abortarme, mi papá me abandonó, pero yo te digo que un Padre Celestial que desde antes de la fundación ya había soñado contigo y conmigo, y que Él soñó con nosotros, y mire lo que dice Primera de Pedro 2:9, dice, mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido. O sea, ¿a mí quién me escogió? El Señor. Él me implantó en su olivo, Él me implantó en Él. Yo ya no soy lo que otros dicen que piensan que soy. Yo soy como Dios me llama. Yo soy como Dios me ve. Yo soy que soy la niña de sus ojos. Yo soy que soy una nueva criatura. Yo soy escogida. Eso es lo que el Señor dice. Cuando somos implantados, dice que un injerto es que cogen algo bueno y lo colocan, ese hueso, esa piel, ese tejido, lo colocan y lo reemplazan por el ¿qué? Por el que estaba dañado. Y eso fue lo que el Señor hizo con nosotros, sacar eso que estaba dañado y nos implanta. Y hoy es un día para que podamos decirle, si el diablo quiso dañarte, marcar tu vida para que no perdonaras, para decir, es que usted no sabe cómo fue mi niñez, usted no sabe cómo me golpearon, usted no sabe cómo me maltrataron, usted no sabe aún siendo adulta cómo han abusado. Mire qué tremendo, porque cuando dice que cuando a un niño no se le da la importancia y quiere llamar la atención, en adulto quiere seguir llamando la atención, y por eso se llama la atención con su ropa de vestir, llama la atención con sus títulos, porque piensa que si tiene títulos es alguien y si no tiene títulos no es nadie. Ese niño que fue marcado es el resultado de lo que hoy vemos. Y yo no sé si cuántas cosas, a veces hay hogares que se dañan, pero es porque hay una raíz atrás. Y escucho, uno dice, no, pero es que yo me casé con ella, o yo me fui a vivir con ella y después viví con ella y después, pero ¿qué pasó? O sea, el problema no es ella, el problema es lo que está en tu corazón. El problema es lo que tú has permitido, porque no es la que está afuera, es lo que está adentro. Es lo que hay aquí adentro, lo que tiene que ser sano. Y quizás muchas veces queremos llenarlo con otras cosas, pero el Señor dice, somos implantados en Él. Y el Señor nos reconcilió a través de Cristo, y Él nos consagra y nos injerta a su olivo.
Yo quiero que se pongan en pie y vamos a orar. Él santificó nuestro linaje. Y desde el vientre, Él siempre ha tenido un propósito con nosotros. Así como el Señor puso los ojos en Moisés y soñó con él, así soñó contigo. Gracias por haber escuchado nuestro mensaje. Si es la primera vez que te conectaste y la palabra penetró en tu corazón y quieres reconciliarte con el Señor o recibirlo en tu corazón, te voy a invitar que allí en el lugar donde te encuentras, cierre tus ojos y repite después de mí. Señor Jesús, te entrego mi corazón, te pido que vengas y habites como mi Señor, como mi Salvador. Hoy yo te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, porque quiero ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Si repetiste esta oración, te digo, bienvenido a la familia de Dios y bienvenido a la familia de Vino Nuevo. Dios te bendiga, nos vemos pronto. Amada familia Vino Nuevo, sabemos que Dios nos ha llamado a extender su reino y con nuestra generosidad aportamos a que muchas familias puedan conocer el nombre que cambia vidas, Jesús. Para hacer tus donaciones puedes enviarlo al número de Nequi 304-559-6261 o escanear el código QR que aparece en pantalla. Tu semilla cambia vidas.